Denunciar abusos sexuales y violaciones no es nada fácil. Los procedimientos judiciales suponen un trámite doloroso para las víctimas, que deben revivir con todo detalle lo que han sufrido sin contar con la garantía de recibir la atención psicológica necesaria, la protección frente a sus agresores o que se haga justicia finalmente. Es por ello que muchas víctimas denuncian a través de las redes sociales y movimientos como el Me Too han demostrado que la unión hace la fuerza al romper el silencio de miles de mujeres que han sufrido abusos y violaciones. Pero, ¿qué consecuencias tiene denunciar estos casos en redes? ¿En qué consiste el procedimiento legal para denunciar un caso de abuso o violación? ¿A qué se enfrentan las víctimas durante el proceso? ¿Podemos confiar en la justicia o nos tomamos la justicia por nuestra mano? Dentro, Gameplays. Buenísimas tardes, hoy tenemos un programa especial y sobre todo por algo que es lamentablemente cada vez más frecuente. Hemos visto denuncias en redes por abusos sexuales, violaciones, acusaciones en la que entre que siempre nos posicionamos si debatir o no debatir, si comentar algo o no hacerlo, cancelar, enfadarnos. ¿Cómo nos posicionamos ante todo esto? De eso vamos a hablar en el día de hoy, pero no sin antes ponerte el vídeo para contextualizar bien la movidita. Solo sé que pasó. Me violó. Historia de abuso sexual. A la que violaron con la botella de Moet. Empieza a violar. Las redes sociales nos dan el poder de contar lo que se calla y enseñar lo que no se ve. La fuerza de movimientos como el Me Too han supuesto un ejemplo de cómo las redes pueden convertirse en un altavoz para quienes han sido víctimas de violencia de género. La sensación de desamparo ante la ley o la dificultad de las víctimas de afrontar una denuncia frente a unos hechos traumáticos son factores que han impulsado las denuncias por redes. Es juzgada porque la gente no se lo cree, piensan que has hecho tú algo y luego porque te expones emocionalmente un montón contándolo. Es duro. ¿Son las redes la herramienta adecuada para denunciar casos de maltrato? ¿A qué se tienen que enfrentar las víctimas de abusos y violaciones al emprender acciones legales? Respecto de la parte de arriba, ¿recuerda usted qué llevaba puesto? Sí, una sudadera y una chaqueta. ¿Recuerda si la llevaba puesta en este momento cuando le tiran a la cama, al sofá? Sí. La mantuvo puesta durante este momento. Sí. Debería presentar denuncia, ¿eh? Pero ¿y si me mata? Es ¿Luego que es sí. un caso más? ¿Sirve realmente para condenar a los culpables o se queda en una polémica pasajera? La denuncia, el abuso, queda como un pequeño descalabro, ¿no? Un ligero engorro, algo que rápidamente pueden remontar, incluso, como tú comentabas ahora, con el apoyo y la connivencia de los poderes. ¿Qué consecuencias positivas y negativas tiene hacer públicos estos casos? Cuando hay quien se siente demasiado cómodo o disfruta demasiado adoptando este rol de vengador justiciero y por lo tanto, consciente o inconscientemente, puede acabar buscando excusas para recrearse en ese papel, para ensañarse con todo aquel que haya obrado mal, incluso en casos en los que sea mucho menos merecido el castigo, ¿no? Ojalá te oigan muchas niñas, chicas, mujeres y que no sientan pena ni rabia, sino abrigo. Tus palabras nos han dado a muchas de nosotras ganas de volvernos fuego, no para quemarlo todo, pero sí para encenderlo. Bueno, pues de esto también vamos a hablar, del movimiento Me Too, de efectivamente la presión social por posicionarse, y para ello nos hemos rodeado de una mesa excepcional en el día de hoy. Tengo a mi izquierda a activista y también cantante del grupo Belaco, también amiga, ¿por qué no decirlo? Cris Lizárraga. Lizárraga, estupendo. Tía, siempre... Da igual, no pasa Cada vez nada. que vienes es un cuadro mayor. El meme. También autora del fanzine Quítame la culpa y bueno, pues artista pluriempleada, ¿cómo no? Pues ¿Cómo aquí estás, Cris? estamos, un poco nerviosa, la verdad. Este tema me altera ya solo ver el vídeo de intro, pero bueno, me siento bastante cómoda con la mesa que tenemos aquí, así que encantada de estar aquí. Pues muchísimas gracias por acceder a venir, Cris. Muchas gracias de verdad. Continuamos con Ana Requena, ella es redactora jefa de género del diario.es. ¿Cómo estás, Ana? Hola, bien, aquí estoy. Hola. Más o menos. Fatal, gracias, tía Loli. Bien, bien. Bueno, continuamos en el Zoom con Octavio Salazar Benítez. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Encantada de saludarte, Octavio. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar, aunque sea en la distancia, pero encantado de compartir una mesa con gente tan estupenda.
Pues es que, claro, Octavio, como no digas eso, claro, ¿qué vas a decir? No, te va a gustar lo que se va a hablar hoy. Continuamos con la mesa. Maffer, la diva virtual o virtual diva, como quieras, estudiante de biología, ya ahora en prácticas. Van pasando los programas y ya vas... Ya el próximo ya sí que soy bióloga de verdad. Como Ana Obregón. Exactamente. Y rastreadora de redes profesional. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y eso, pues una vez más, pero muy contenta de estar aquí otra vez y sobre todo con vosotros y hablar de esto que me parece súper importante, así que bueno, allá vamos. Lo es, qué dulce, muy bien. Maffer, la mejor. Ernesto Castro, escritor y filósofo de cabecera de Gameplays. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy bien. Última publicación. Sí, Jantipao del morir, un tema también polémico. Y bueno, pues vamos a arrancar este programa precisamente con que, bueno, pues cada vez es más frecuente ver denuncias de abusos sexuales en redes, tanto que nos parece algo ya casi habitual. ¿Qué antecedentes tiene este fenómeno, Ana? Bueno, yo creo que está claro que como que en los últimos años una de las cosas precisamente, ¿no?, que han pasado pues es esa ruptura del silencio, pues sí, histórica, ¿no?, de las mujeres, y las redes han tenido mucho que ver, ¿no?, en eso. Son parte de ese contexto que ha propiciado que esa ruptura se haya producido y que lo haya hecho también al nivel, ¿no?, tan heavy que hemos ido viendo. Porque, bueno, pues obviamente de repente las mujeres han tenido un canal directo, ¿no?, que no tenía intermediarios, que no tenía que pasar por ningún otro filtro para hablar de las cosas que nos han pasado a lo largo de nuestra vida, de lo que nos estaba pasando. Y eso a su vez, pues claro, ha hecho un efecto llamada entre nosotras. Ver que las otras lo contaban es lo que nos ha animado a las demás a seguir, ¿no?, y así, ¿no?, esta retroalimentación. Y bueno, yo creo que eso es muy importante y que ha tenido, pues eso, ¿no?, al final el Me Too es un movimiento que yo creo que sí que hay que remarcar, que nace también de una investigación periodística, y esto yo creo que es importante para lo que vamos a hablar, de cómo hacer, ¿no?, para encauzar todo esto. Que al final esa investigación periodística de estas dos periodistas de New York Times sobre Harvey Weinstein, bueno, pues resulta que luego tiene una repercusión obviamente brutal, sigue alimentando a ese movimiento que nace en las redes para contar y que va en paralelo, ¿no? Yo creo que a partir de ahí es como las redes, bueno, se mezclan, digamos, con qué sucede alrededor, qué sucede en los medios. Estamos pudiendo contar casos concretos más allá, ¿no?, de las violencias en general de las que estamos hablando en redes. Estamos pudiendo contar casos concretos que señalan a agresores, a depredadores concretos o no, por qué, cuáles son las dificultades, y ahí sí creo que también tenemos que pensar un poco colectivamente cómo hacemos esto, ¿no? Octavio, este movimiento de Me Too, ¿qué consecuencias jurídicas está teniendo? Bueno, yo creo que es un movimiento que, como bien decía Ana, de entrada ha colocado determinadas cuestiones sobre la mesa, las ha hecho visibles cuando hasta hace nada eran, pues eso, prácticamente invisibles, pero donde yo me planteo el gran interrogante, que supongo que luego debatiremos sobre él, es hasta qué punto ese ámbito, que es el que a mí me incumbe especialmente, que es el ámbito de lo jurídico, realmente está sabiendo responder o no a esas nuevas exigencias de protección, de prevención y, en definitiva, de respuesta, ¿no?, a determinados tipos de violencia que sufren especialmente y singularmente las mujeres, si el ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, está sabiendo o no responder, ¿no? Yo creo que no, es decir, yo adelanto que mi opinión es que no, por más que se hayan hecho ligeras reformas en el ámbito del Código Penal, en lo que tiene que ver con las redes, con los acosos o el hostigamiento, ¿no?, a través de las redes sociales, en materia también de la protección de menores de edad, pero creo que seguimos teniendo, en definitiva, un ordenamiento y un aparato jurídico, incluso una administración de justicia, me atrevería a decir, que es poco adecuada y que se ajusta poco a las necesidades que presentan, muy singulares, claro, fundamentalmente las víctimas, ¿no?, de este tipo de delitos. De hecho, Cris, bueno, pues todo el movimiento Me Too hace 5 años que explota. ¿En qué quedó todo aquello de bueno, pues todas esas quejas, ¿no?, señalamientos directos de gente conocida? Bueno, yo creo que ha quedado, como dice Ana, como un aprendizaje que se ha aplicado en muchos otros casos, pero también al final es un arma de doble filo, porque pues para la persona que decide denunciar supone igual una pérdida de control de hasta dónde va a llegar esa denuncia,
pero sí que al mismo tiempo es positivo en el sentido de que elige la temporalidad, ¿no? Porque al final tú puedes denunciar algo y tienes que pasar por unos procesos más o menos lentos, igual de repente a nivel de salud mental no estás preparada para afrontarlo, y creo que desde entonces eso ha seguido progresando a nivel de las redes y tal, pero sí que se han mezclado muchas cosas y me parece como un debate muy complejo porque estamos hablando de cosas gravísimas y enseguida la gente se lleva las manos a la cabeza como de ¡buah, no, cancelación! Pero en realidad se está viendo cómo después de que esto empezase, los que han sido acusados de cosas muy problemáticas, y hablo en términos binarios de hombre-mujer porque sobre todo estamos hablando de hombres poderosos, famosos, cis heterosexuales, han pasado un tiempo en barbecho, pero por lo general mantienen unos privilegios, sean o no expuestos o vivan al margen de la fama, y que el que se convierte en un sujeto a vigilar es la denunciante o quienes compartimos las denuncias de otras. Entonces creo que pese a ser algo muy positivo y que nos ha como llenado de esperanza, no está viendo los frutos deseados, por así decirlo. Ernesto, hablando de lo que decía ella de la cultura de la cancelación, ¿crees que tenemos el poder de silenciar a aquellos que son señalados? Es que no sé si ese es el objetivo de la cancelación. Yo entiendo que cuando alguien expone su caso en las redes sociales, lo que busca es el desahogo, y que la función principal de la víctima es visibilizar un problema que, según el feminismo, debería ser reparado y no contribuir a mayores castigos o buscar una especie de revanchismo, de venganza. Yo creo que el feminismo, casi todas las posiciones feministas más interesantes del presente, tiene ese enfoque no punitivista, sino reparador. Pero otra cosa es la turbamulta que se monta en las redes sociales, que ya no tiene que no busca esa reparación ni ese apoyo a la víctima, sino ver caer a los grandes ídolos. Por eso los que más duros han sido golpeados han sido los que previamente iban de aliados, porque a nadie le gusta más que ensalzar a alguien para posteriormente derribar a ese ídolo, ¿no? Forma parte de la lógica de la fama, esta caída y este ascenso y derrota constante, y entonces es normal que sean procesos cíclicos de blanqueamiento y oscurecimiento de determinadas figuras. Entonces, la cancelación pública es una forma de juicio social que, como todo juicio social, pues se basa en la opinión mudable de las masas, que no tienen como objetivo la reparación de la víctima ni su apoyo, sino el ver caer al ídolo, básicamente. ¿Has tenido que cancelar alguna vez a alguien? ¿Quién, yo? Sí. Sí, muchas veces. Pero es que, o sea, como que yo también, la manera que puedo tener, o sea, como ha llegado un momento en el que, hablando de gente que ha hecho cosas muy graves y que yo creo que de verdad esa gente no merece ser apoyada, o sea, lo de separar el artista de su obra, no sé qué, no me sirve, pero yo sí que creo que hemos llegado a un punto en el que siempre se está esperando, que también lo entiendo hasta cierto punto, que siempre se está esperando que todas las personas se pronuncien ante todo, que todos muestren su apoyo públicamente, y a mí eso es lo que me parece que es un arma de doble filo, porque que siempre tengas que estar disponible públicamente al final se convierte más una obligación, por decirlo así, una obligación moral que verdaderamente en ese momento que lo quieras hacer de verdad. Entonces yo, por ejemplo, hay muchas veces que cancelo, yo qué sé, yo llevo sin escuchar una canción de Chris Brown desde 2012 y a mí en 2011 me gustaba y a lo mejor no lo he expuesto públicamente, pero verdaderamente yo en mi día a día, en mi vida, en cómo me comporto, no apoyo a esas personas comprando su contenido, comprando su música, exponiendo sus trabajos, no lo apoyo, pero que no lo digas públicamente en muchas ocasiones no quiere decir que no apoyes eso, y muchas veces se está buscando que todo el mundo siempre se pronuncie ante todo, y no siempre puede ser así porque no te apetece, porque no quieres o porque simplemente hay gente que no se pronuncia en redes y no quiere decir que no esté apoyando la causa. O sea, hay muchas maneras de hacer las cosas diferentes. Y al mismo tiempo quien se pronuncia está pensándose en si hacerlo o no, por ahorrarse el mal trago de luego tener como que gestionar las respuestas, ¿no? Es como que no hay
no hay opción válida o correcta, o no te pronuncias y te señalan por no hacerlo, o lo haces y sabes que eso te va a llevar unas consecuencias con las que igual en ese momento no te apetece lidiar. Y estamos hablando de que se señala a personas que igual no tenemos ese privilegio o que dependemos de trabajos o de cosas que nos pueden negar por meternos con uno o con el otro. Y también eso se traduce en muchísima culpa cuando, por ejemplo, pues yo canto en un grupo, claro, y de repente digo, vale, los festis de este año, ¿qué cabezas de cartel tienen? ¿Qué nombres de grupos hay? Me parece bastante relevante que yo aquí no voy a decir nombres para protegerme y que son cosas, o sea, secretos a voces o incluso personas que se han blanqueado por parte de los medios, y para mí la responsabilidad está más ahí que en lo que opine Maffer o que opine yo a título individual, porque muchas veces también, pues eso, estamos Sí, bueno, en una pirámide, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Que también te estás exponiendo a una posible difamación, ¿correcto, Octavio? Claro, efectivamente, porque ahí tenemos el contrapeso, ¿no?, de esa sacrosanta, lógicamente una democracia, libertad de expresión, que al final acaba convirtiéndose en el argumento, ¿no?, que se esgrime en muchos casos frente a todo este tipo de ataques, de expresiones, ¿no?, y de abusos incluso, ¿no?, de la propia manifestación de tus ideas, de tus posicionamientos, ¿no?, o de cómo te sitúas frente a una determinada realidad, ¿no? Y sobre todo porque, como bien apuntaba, si nos vamos al Código Penal y cómo se definen, por ejemplo, el delito de injuria, ¿no?, el delito de calumnia, pues al final te das cuenta de que son unos tipos delictivos que están pensados pues, fundamentalmente en el siglo XIX casi y principio del siglo XX, en el que surgieron el ordenamiento jurídico, en un contexto de medios de comunicación que nada tiene que ver con el presente, y donde, claro, toda esa ponderación que implica entender que se está atentando contra el honor, la integridad moral de alguien, pues en muchos casos incluso acaba dando la vuelta un poco a la tortilla, y acaba siendo incluso, ¿no?, el presunto, ¿no?, o la posible persona que ha atentado, ¿no?, contra la libertad de otra, la que acaba argumentando, por ejemplo, la protección de su derecho al honor o de su libertad de expresión, incluso en muchos casos judicialmente acaba siendo más protegida, ¿no? Yo recientemente recuerdo un caso que tuvimos en la Universidad de Córdoba de una denuncia de una alumna por motivos de un supuesto acoso, ¿no?, por parte de un profesor. Y este caso la universidad dejó de investigarlo porque pasó a la fase judicial, y en ese ámbito pues todo se le dio una vuelta de tal manera que este tipo argumentó protección de su derecho al honor, de su imagen, de su integridad, ante una serie de acusaciones que se entendieron que no estaban lo suficientemente probadas. Se le dio nula o escasísima credibilidad a la denuncia que había hecho esta chica, esta alumna. Y finalmente, fíjate cómo se le revictimizó doble y triplemente, porque al final fue él el que salió reforzado incluso, ¿no?, desde su posición de sujeto con poder, en definitiva. Sí, eso me interesa mucho porque quiero, o sea, no olvidemos los sujetos con poder, efectivamente, y cómo influye de cara a presentar una denuncia, ¿no?, ante ciertas personas, que no es lo mismo a lo mejor que un civil raso, según en qué casos. Y por otra parte yo quería preguntarte a ti, Ana, aparte que asentías porque tú eres periodista de investigación de este tipo de casos concretamente, quería añadir también si nos podías decir en qué posición estamos dejando a la víctima, o si estamos pensando en la víctima cuando hacemos este posicionamiento colectivo. Sí, es que, a ver, yo creo que hay dos cosas. Una, cómo las redes han servido para hablar de lo que nos ha pasado y de cómo estamos acostumbradas a vivir con violencia, las mujeres, violencia que ejercen mayoritariamente hombres, y que son experiencias que hemos contado en concreto en nuestra vida, pero en general, es decir, sin señalar, sin hablar de quién la ha ejecutado. Y otra cosa es cuando utilizamos o cuando se han utilizado esas redes para señalar a personas concretas, ¿no? Y para decir, oye, detrás de esta violación, de este comportamiento chungo, detrás de estaba este tipo. Claro, ahí sí, es que hemos tenido un problema, ¿no? Decías, a veces, ¿dónde ponemos, ¿no?, por los medios? Claro, para mí, como periodista, la frustración ha sido encontrarme muchas veces
con gente que estaban señalando además a la misma persona en redes y que por tanto podíamos pues estar de verdad ante un caso en el que hubiera un patrón, en el que esto se repitiera. Intentar llegar a esas personas y esas personas o no querer hablar por miedo, no, porque no, es que los medios tal, o porque ya precisamente había actuado la parte contraria con la llamadita de como no retires esto, pues eso, ¿no? Te podemos denunciar por difamación, te podemos denunciar por injurias, por tal, por cual. Con lo cual, al final, mujeres, chicas que se han animado a contarlo en redes con nombre y apellidos acaban muchas veces amedrentadas y retirándola porque obviamente tienes la llamada de alguien con mucho más poder que tú, que ante la amenaza pues lo retiras, obviamente. Gente tampoco conoce términos jurídicos y enseguida que a ti te llama alguien como con aplomo y te coge y te dice te voy a demandar, denunciar, o sea, te voy a denunciar por difamación, no sé qué, no sé cuánto, voy a reclamarte daños y perjuicios, no sé qué. A ver, y dices, ay Dios mío, que no llego a fin de mes. Todas sabemos, ¿no? Gente con nombre y apellidos, hombres a los que se han señalado en redes. Sí. Y muchas de esas mujeres han recibido llamaditas o mensajes de representantes, de abogados, de tal, que sin necesidad de decir, mira, la denuncia está aquí redactada, te la mando, pero simplemente con la amenaza de, pues obviamente tú, una tía en tu casa, sin esos recursos, pues te tienes que plantear 2 veces qué haces. No solo eso ya de retirar, sino que entonces a lo mejor ni siquiera hablas con una periodista que sí quiere hacer un trabajo de investigación, porque lo que yo trato de explicar es que no se trata, para mí nunca se ha tratado como periodista, decir, ay, de repente esto sale en redes, hacemos una pieza recogiendo que las redes señalan no sé qué. No, o sea, esto tiene que tener un curro. O sea, por eso decía al principio lo de Harvey Weinstein, porque, y aquí vuelvo, ¿no? Yo siempre digo, el yo sí te creo es un cambio de mirada, ¿no? O sea, es un reclamo a cambiar esa duda sistemática que hemos puesto sobre las mujeres y que socialmente se cambie la duda por creer. Es que sí. Pero periodísticamente yo tengo que hacer mi trabajo y periodísticamente como en cualquier tienes que reunir investigación, pruebas, o igual que un obviamente, jurista, sobre todo si vamos a señalar, vamos a atribuirle a alguien con nombre y appelos un delito, o bien delitos acusación, o acciones reprobables que consideramos suficientemente importantes como para hacer un artículo. Claro. Necesitamos ir al fondo y ahí necesitamos testimonios. Que la gente se anime. Ahora, yo creo, y esto también podemos hablarlo y que también Octavio nos dé su posicionamiento, sí, quizá lo que decía, ¿no? El sistema jurídico y cómo está ayudando a que las mujeres puedan hablar con garantías, claro. O si están amedrentando y es que ante el miedo prefieres no hablar y yo creo que hay mucho de esto. Claro, pero es que son ejemplos, o sea, es que estamos viendo ejemplos de algo que podría ser muy positivo, en plan ponerle nombre y apellidos a la violencia, pero es que son ejemplos para los hombres que vean que pueden hacer algo y salirse de rositas, y para las mujeres pensar que pues mejor ahorrarse ese mal trago. Es desmoralizante, sí, al final piensas, ¿para qué? Claro. Fijaros, por ejemplo, el caso que acaba de admitir ahora trámite el Tribunal Constitucional, ¿no? Donde se juzga el acoso sexual a varias compañeras de universidad en la Universidad de Sevilla por parte era en concreto decano en aquel momento, y este individuo, cuando el caso llega a la Audiencia Provincial de Sevilla, incluso le rebajan la condena porque entiende el tribunal que ha habido una serie de dilaciones indebidas porque estas mujeres tardaron un tiempo en denunciar esos hechos, porque evidentemente en este tipo de delitos es normal que la víctima requiera un tiempo donde ella de alguna manera se recomponga, se empodere incluso para poder ir, en este caso, a presentar incluso una denuncia, ¿no? Y en este caso incluso le rebajaron la pena hasta convertirla en una cosa absolutamente irrisoria, de una multa de apenas 2.000 y pico euros, que podía pagarla incluso en plazo. Y claro, lo interesante es que ahora eso ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y ahí a ver cómo se pronuncia este órgano en relación a cómo los órganos judiciales y todo ese aparato de la Administración de Justicia tendría que plantearse una serie de conceptos y de paradigmas que se siguen interpretando en contra de las víctimas, ¿no? Lo de la presunción de inocencia, las dilaciones indebidas en un proceso, la credibilidad. Es que además en este tipo de delitos, la mayor parte de las veces, las únicas pruebas que existen es el testimonio de la víctima. No son delitos que se produzcan a la luz de la audiencia en general, claro, para que haya testigos que lo cuenten, con lo cual eso añade una complejidad en la cual yo creo que tampoco jueces, juezas, tribunales, abogados, abogadas
pues yo creo que están lo suficientemente ni sensibilizados ni formadas para enfocar estos asuntos con otra perspectiva. Entonces, claro, yo entiendo que ahí una mujer se sienta absolutamente indefensa y que incluso a veces te plantees, bueno, ¿cómo le recomiendo yo a esta víctima que denuncie si se va a enfrentar a todo un aparato que va a suponerle una revictimización incluso? Es que la violencia, perdón, solo decir una cosa, es que la violencia no prescribe y esas personas siguen ejerciendo violencia cuando están callando los gritos de denuncia y de alguna manera también manipulando cuando se victimizan y se hacen como los mártires y apelan a sus derechos y a su familia y a todo el daño que se les está haciendo y que van a defender su honor. O sea, es que tenemos que ser conscientes de que las víctimas de estas violencias siguen siendo víctimas incluso ya cuando no están viviendo con ellos y están sufriendo todo esto. El foco de atención, efectivamente, cuando ya se ha disuadido y además la sensación de injusticia ya que te queda pura y llanamente. Ernesto, y luego después si quieres tú también, Mafer, ¿creéis que, por ejemplo, el presionar en redes, el difundir estas cuestiones en redes puede tener un efecto disuasorio? O sea, ¿tiene ese beneficio de efecto disuasorio? Es que, bueno, yo creo que en relación un poco a lo que ha dicho él, lo que estamos viendo es que efectivamente, por lo que parece, las leyes y las personas que trabajan en todo esto no están avanzando igual de rápido que avanza la sociedad en este tema. Entonces, obviamente, no hay un amparo hacia las mujeres de esto va a llegar a algún sitio o exactamente muchas veces ocurre que, por ejemplo, hay una polémica esta semana. Y esta semana se polariza muchísimo la población entre todas las mujeres que decimos yo sí te creo porque sinceramente a esta persona o aunque no la conozcas dices te creo o porque simplemente pues eso hemos aprendido a cambiar el foco y entender que efectivamente una mujer puede decir lo que piensa y no tenemos que ponerlo en tela de juicio. Y luego, aparte de eso, se forma otro bando en el cual esa persona es intocable, las mujeres sois horribles, esto puede arruinar la carrera de esta persona, cómo eres así. Y entonces, al final, lo que ocurre es que lo que estamos viendo periódicamente es que verdaderamente no se llega a nada. O sea, es decir, ahora, esta semana, como has dicho tú, estas personas pasan una semanita sin poner nada en redes, de pronto se quitan la cuenta, no sé qué, pasan 2 meses, absolutamente nadie se acuerda, las mujeres que se han expuesto a contar su testimonio no ha pasado absolutamente nada, los personajes públicos que se han expuesto a apoyar esa causa también señalados a nivel que a lo mejor de manera laboral pueden pasar cosas que a lo mejor no te convienen y es como, y la persona y los agresores continúan viviendo su vida de manera impoluta y no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que hacen falta una serie de garantías para que estas cosas lleguen a algún sitio, es decir, que verdaderamente las personas con las que esas personas trabajan se lo tomen en serio, es decir, que aunque no hay una cobertura judicial para ello, verdaderamente yo creo que las empresas colaboradoras, los espacios, tienen que empezar a decir no queremos agresores entre nosotros. Y verdaderamente que esa gente vea que aunque de repente no vas a ir a la cárcel, pero es que en mi festival no tocas. No podemos seguir amparando y dando dinero a las personas que hacen este tipo de cosas, porque al final es eso, o sea, no pasa absolutamente nada. Y siguen siendo... Sí, no sé si eso es muy disuasorio, pensar que también es disuasorio, qué sé yo, la pena de muerte para los asesinatos. Ese tipo de medidas tan punitivas al final no tienen el efecto disuasorio opuesto. Es decir, no hay ningún incentivo para corregirse y para reinsertarte en la sociedad. Si la dinámica de la cancelación, la estudió muy bien ContraPoints, la youtuber estadounidense, tiene 2 elementos fundamentales. Uno es la abstracción y otro es el esencialismo. En lugar de decir, fulanito me metió mano en tal concierto, abstraes de ese caso concreto y dices fulanito es un agresor y además lo esencializas. Es un atributo eterno. Tú has dicho que la violencia no prescribe. Para algunas personas, efectivamente, pues su conducta es la de un agresor que se repite, pero hay muchas personas que cometen o mejor tienen una conducta habitual en una determinada dirección, pero que después de no sé si un exposé o de una conversación con unas personas íntimas, lo que sea, cambian de opinión. Y también un derecho al cambio de la opinión y de la conducta. Entonces, es muy difícil de medir, evidentemente, porque como hemos dicho, igual que estos delitos no se producen con luz y taquígrafos, los actos de virtud del aliado feminista tampoco se producen con luz y taquígrafos, porque ser un aliado feminista no es estar en la bandera, llevando la bandera del LGTB, ni yendo a programas a decir que esto y lo otro, ¿no? Entonces, igual que es muy difícil de determinar el delito, es muy difícil de determinar la reinserción social.
Este es el asunto. Y que algunas de esas conductas a lo mejor no son delictivas. Claro. Son conductas que rozan, ¿no? Que sabemos que rozan quizá o lo delictivo o lo incómodo. En cualquier caso sabemos que esos hombres se están comportando mal y que están utilizando su posición a lo mejor de poder, de dominio para, bueno, ¿no? Beneficiarse de ciertas cosas, que ahora ya también, bueno, ¿no? Los tribunales empiezan a responder por ahí, porque también, por ejemplo, se habla de que la ambigüedad es precisamente una herramienta de los acosadores sexuales, porque se mueven en ese margen en el que parece que sí, pero no, para justo seguir acosando. Pero que hay algunas conductas que a lo mejor no llegan a ser un delito tipificado, aunque ahora, bueno, se han tipificado más delitos, ¿no? Dentro de la ley de sí y tal. Y luego yo creo que sí que, un poco con lo que dice Ernesto, yo creo que es eso, tenemos que pensar un poco qué queremos conseguir también con todo esto, ¿no? Es decir, más allá, ¿no? De que obviamente todas sentimos rabia, nos jode las cosas que nos han pasado, nos jode ver a esos tíos que sabemos que han hecho cosas, que son secretos a voces. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo eso? Para que no se nos vuelva en contra, para que al final la propuesta feminista para mí tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser reparadora, tiene que intentar no ser o no tirar principalmente por ese punitivismo. Entonces, ahí es difícil, ¿no? Ver hasta qué punto... Necesitamos que las leyes se actualicen y nos amparen, porque, por ejemplo, hay muchos que recurren a pues meter a chavalas de 18 para arriba en su camerino, igual tienen 40 años, igual es un poco problemático, pese a que estén dentro de la legalidad. Es que hay tantas cosas que cuando las has sufrido en tus propias carnes, escuchas algo y no te hace falta más testimonio para entender que eso está mal. Total, claro, por eso digo que no sea delictivo no quiere decir que no sea importante y que no sea denunciable. Denunciable públicamente o periodísticamente, aunque a lo mejor no sea un delito, porque sí, tú eres mayor de edad, sino que lo es de otra manera. Yo no sé si toda la respuesta está en las leyes. No lo sé. O sea, yo, por ejemplo, sí creo que estaría bien encontrar garantías para que si unas mujeres quieren, y esto es que pues sí que lo he vivido, ¿no? Mujeres que dicen, bueno, nuestro profesor, que no quiero, bueno, nuestro profesor nos acosa, nuestro profesor abusa, pero es el profesor que me tiene que aprobar al final de curso. Y hay una comisión, la universidad puede poner en marcha la comisión que quiera o no, en muchas ocasiones con dudosa eficacia y rapidez. Bueno, hubo un caso, de hecho, unos cuantos, sí. En el que lo sacaron, no sé si vosotros o el JAF o en pareja, pero sí que hubo un profesor que también acosaba alumnas y de hecho se fueron todos los alumnos en masa porque se denunció por parte de toda la clase y el responsable del centro no... Claro, es decir, no, las denuncias no pueden ser anónimas, vale, efectivamente no pueden ser anónimas, pero les tienes que dar garantías a esas chicas, no puede ser que entonces sepan que les va a evaluar el profesor al que mientras ellas están señalando por comportamientos inadecuados, o si tienes a 10 mujeres que te cuentan una historia tremenda sobre alguien y tú quieres publicarla en tu medio y tenemos pruebas y certezas de que eso ha sido así, no puede ser que esas mujeres digan, bueno, pero es que entonces a ver si nos van a llevar a nosotras esa persona al tribunal y nos puede acabar ¿no? estando en contra, ¿no? Se nos puede volver en contra porque nadie nos garantiza un mínimo anonimato. Yo voy al juez a decir que he sido yo la que he denunciado y la que te da el testimonio de que este tipo ha hecho esto. Pero a lo mejor no es posible que tengan un extra de protección y que no se revele su identidad públicamente. En fin, pues eso, por ejemplo, yo tengo dudas, o sea, sé que es difícil, ¿no, Octavio? Que hay algunas de estas... Sí, un momentito, Octavio, que quería hacer hablar. Quería decir una cosa, porque estáis diciendo como que yo también lo entiendo y yo no soy la persona más, pues eso, punitivista de mega cancelar, pero es que estamos hablando, o sea, realmente en esta mesa no estamos hablando de alguien que ha tenido una declaración, ha dicho maricón en 2016, que es como, vale, no te vamos a quitar de todos los sitios, estamos hablando de gente que se mete a su camerino a niñas de 14 años, 15, 16, ¿sabes? O sea, es que estamos hablando de delitos que son delitos, o sea, que es así. Entonces, yo ahí sí que considero que no sé cuál puede ser la reinserción, estoy súper a favor de eso. Digo que no sé cómo es, pero sí que entiendo que imagínate, o sea, yo no toco en un grupo, pero tú sí. Tú imagínate que te pasa algo con alguien que también va a estar en tu cartel, en tu festival. ¿Por qué tienes tú que
trabajar con esa persona? ¿O por qué yo, que quiero ir a ese festival, tengo que pagar una entrada para verte a ti, pero es que también me tengo que tragar a esa persona viviendo una vida feliz mientras yo a lo mejor todavía voy al psicólogo porque lo he pasado muy mal a raíz de eso? O, por ejemplo, un testimonio que leí de un caso reciente que ha salido, una chica diciendo: llevo 1 año de ginecólogos porque me ha pegado X cosa, que no sabemos cuál puede ser. O sea, verdaderamente estamos hablando de cosas que son muy fuertes. Entonces, claro, sí que considero que no es rollo. Obviamente, alguien que ha dicho una declaración racista en 2015, considero que obviamente tiene derecho a pedir disculpas, a decir era tonto, etcétera, etcétera. Y creo que ahí la gente también tiene que hacer un ejercicio un poco de humildad, de decir, es que si me pongo yo a mirar archivo de las cosas que puedo haber dicho yo, y hacer un ejercicio un poco de empatía. Yo con quien no hago empatía es con una persona... Sí, no es lo mismo, desde luego no es el mismo rango, efectivamente, sí. Decir... Aparte que son personas que no están, o sea, por lo general de lo que estamos hablando de gente que no solo no reconoce, sino que está abocando a la gente a decir, pues es que te jodes y pasas por el aro y tú pagas la entrada de este festival y tú tocas aquí y al final te estás callando para protegerte, pero protegiéndolos a ellos, ¿no? Entonces formando parte de esa maquinaria infalible. Pero Cris, una cosa, que lo hemos hablado de hecho nosotras en ocasiones, porque tú vas a tener que renunciar a estar en un a tu comida, ¿sabes a qué me refiero? O sea, a tu trabajo por, y de por hecho, este comportamiento. Incluso públicamente, si a lo mejor tú accedes a tocar en ese festival, a la que van a poner el prisma es a ti, por haber aceptado trabajar en el mismo espacio que esa persona. Y yo misma, a mí misma, o sea, que eso lo traduces tú hacia adentro. Es siempre culpa para las víctimas y para las mujeres constantemente. Ese es el doble filo que tiene la popularidad de este tipo de acosos y derribos de los ídolos, que al final funcionan, o sea, por el mecanismo del contagio y del puritanismo. Es decir, tanta gente se suma a este tipo de causas, aunque no la suscriba plenamente, porque piensa que si no se suma al grupo va a quedar en la zona de los sospechosos, ¿no? Entonces, es un puritanismo de si estás al lado de esta persona, entonces eres igual a esta persona. Y es el mismo mecanismo psicológico que te lleva a retuitear ciertas cosas o a posicionarte sobre ciertas cosas, aunque no estés informado o informada, lo que también se vuelve como un boomerang contra ti en caso de que no, como tú digas, estés accesible o disponible para opinar sobre un caso que a lo mejor tampoco estás tan informada. Pero yo volvería sobre el tema de la reinserción. Dave Chappelle contaba en el último monólogo suyo el caso de DaBaby, que es un rapero que fue expuesto y cancelado por unos comentarios sobre la comunidad LGTB, pero que previamente había matado a una persona en la puerta de un establecimiento, de un Walmart, si no estoy mal informado. Y se le canceló más por el acto de hablar sobre la comunidad LGTB que sobre un asesinato por el cual fue a la cárcel, ¿no? Es decir, yo vuelvo a lo mismo del tema de la reinserción. Es cierto que se pone muchas veces el foco sobre las dinámicas de la cancelación o sobre la víctima, y así debe ser. Pero debemos pensar que si la justicia debe ser reparadora, lo debe ser para todo el mundo. Y lo importante al final es también que los hombres cambien su conducta. Y si no hay incentivos ni estructuras para que pueda haber esa reinserción social o esa corrección, entonces las cosas van a seguir como hasta ahora. Va a haber gente que va a estar en barbecho durante 2 meses y luego volver a las andadas. Es muy interesante lo que estás diciendo porque efectivamente al final, Octavio, ¿cuál es el camino un poco de la víctima a seguir en todo este proceso? ¿Qué fallos tiene el sistema? O sea, aparte al margen de la pedagogía de la que está mencionando Ernesto Castro y bueno, la implantación de ciertos mecanismos que sean de verdad de utilidad a nivel social y que no seas, bueno, pues yo qué sé, un sinvergüenza y que ya eso ya sea más irreparable. ¿Cómo puede operar la víctima? O sea, ¿qué debe saber para no agotarse en el camino? Bueno, yo creo que el problema está no tanto en la definición de las leyes, que podríamos discutir si hace falta cambiar, pues como se está ahora planteando, ¿no? La ley contra la libertad sexual, la propia ley de violencia de género, que yo creo que está completamente rebasada por la realidad de las múltiples violencias machistas. Pero más allá de eso, yo creo que lo que falla en definitiva son, por un lado, todos esos mecanismos, podemos decir, como de contorno, que tienen que ver con la dinámica en sí de los procesos judiciales que uno tiene que activar desde que se decide a poner una denuncia, ¿no? Y ahí entran toda una serie de factores que tienen que ver con recursos materiales, con recursos humanos, que empiezan por los procesos de acompañamiento, los procesos de información, que no supongan en ningún caso revictimización, el papel que tienen que tener determinadas instituciones, que deben ser en todo caso instituciones de apoyo y acompañamiento, en este caso a mujeres víctimas de determinados delitos.
cómo todo este tipo de estructuras, por ejemplo, pues en los últimos años, en el caso concreto de nuestro país, en lugar de acrecentarse, adecentarse y hacerse más efectiva, pues han visto absolutamente recortados sus recursos, sus capacidades y sus medios. La propia formación, sensibilización de todo ese personal que interviene en ese proceso. Digo, formación y también sensibilización. Aquí no se trata simplemente de saberse las normas del Código Penal de memoria, ¿no? O de recitar de memoria el contenido de los códigos legales, sino también de tener aprendidas, ¿no?, toda una serie de claves y de ruptura con una serie de sesgos y de estereotipos de género que siguen lastrando la efectiva protección de las mujeres. Y luego yo creo que también hay una responsabilidad, que antes lo apuntabais, que tiene que ver con las empresas, con las instituciones como la que yo estoy, que es la universidad. ¿Hasta qué punto no estamos desarrollando estrategias de efectiva protección, garantía y protección fundamentalmente de las mujeres? Y por el contrario, lo que hacemos son, yo creo que algunas defensas muy corporativas de quienes finalmente tienen el poder, porque yo insisto en esto, al final estamos hablando de cuestiones de poder y de quienes están en unas situaciones muy precarias, en muchos casos pues simplemente de tipo económico, y que efectivamente en esas condiciones casi de supervivencia económica pues ya sabemos por qué parte se va a romper la cuerda, ¿no? Entonces yo creo que no hay que desligar todos estos debates que al final los llevamos, ¿no?, quizás a elucubraciones muy abstractas, para plantearnos realmente la realidad de que esto tiene que ver con que hay una gran mayoría de mujeres que siguen siendo sujetos sin poder y por lo tanto sin recursos y sin voz, y hay una gran mayoría de tíos que somos los que seguimos manteniendo el poder y el control en gran medida de los recursos de las instituciones y de las respuestas que se dan a injusticia y a situaciones de violencia. Pues muy buen cierre, Octavio Salazar. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotras. Y hemos incorporado a nuestra mesa a Aimé Román. Ella es activista y divulgadora feminista. Y por otro lado a Selma Bartomeu, que es estudiante de psicología. Bueno, bienvenidas lo primero, chicas. Yo no sé si queréis arrancar quizá con alguna apreciación o apostillar algo sobre lo que se ha ido comentando en el debate. Selma, por ejemplo. Pues sí, yo he estado reflexionando y creo que lo que hablabais de que es muy importante visibilizar este tipo de casos en redes sociales, no solo porque con eso conseguimos una conciencia también, ¿no?, y que otras víctimas se den cuenta de una realidad, sino que también esto lo que hace es un efecto dominó que creo que es muy necesario, porque entonces muchas mujeres puede ser que alcen la voz y en consecuencia conseguimos nuestro objetivo, ¿no? Pero también creo que no todo se tiene que dejar en las redes sociales, sino que por mucho que el procedimiento judicial sea muy tedioso, y tengo muchas quejas sobre ello, debemos también denunciar y alzar la voz en ese aspecto, y que esas dos cosas se entremezclen para conseguir realmente nuestro objetivo. Aimé, ¿piensas que un poco con todo lo comentado anteriormente estás a favor, en contra? ¿Crees que sí se conseguiría un efecto disuasorio efectivamente con pues esa difusión a través de redes? De hecho, esto es algo que te iba a comentar ahora, que iba a decir. Tengo la sensación, me he preguntado a menudo hasta qué punto este tipo de denuncias, es decir, por supuesto, lo último que querría es que quedarán impunes este tipo de agresores, ¿no? Pero sí que me pregunto hasta qué punto es una buena forma a emprender, digamos, estas campañas de linchamiento, si es una buena forma de desincentivar estas violencias y de atajar la cuestión de raíz, si no hacen más bien que otros agresores en situaciones similares piensen más en los posibles castigos, en la reprobación social de sus actos, que en el daño que han causado a las víctimas, y hasta qué punto esto puede conducir a una disuasión más a corto plazo, pero que no sea efectiva, porque no se está teniendo realmente en cuenta el sufrimiento y las secuelas de la víctima. Creo que, por desgracia, en muchos casos lo único que el agresor sexual que presencia estos casos mediáticos está asumiendo es que lo que está haciendo está socialmente censurado, quizás por la corrección política, ¿no?, que ya no puede bromear abiertamente sobre ello, que ya no puede alardear de ello, que tiene que aprenderse la jerga correcta, ¿no?, la forma correcta de proceder en público. Todo se enfoca mucho a la apariencia. Creo que parte del problema de que hayamos apostado por medidas punitivas para dejar claro, ¿no?, que estos casos no iban a quedar impunes, es que al final
estamos más pendientes de que no nos castiguen que de pensar realmente, de hacer un ejercicio de autocrítica y pensar, ostras, realmente hasta qué medida estoy reproduciendo, ¿no?, violencias o no. 100%. Selma, ¿has sentido tú en tu... has vivido la presión de tener que posicionarte en alguna ocasión ante este tipo de acusaciones o de divulgación de ciertos mensajes sobre ciertos asuntos en concreto? Sí, en mi caso personal muchas veces como he sentido, ¿no?, como esa necesidad de hacerlo, pero en mi caso personal yo como también sufrí abuso, siempre he pensado cuál era mi objetivo real, qué quería conseguir yo. Entonces por eso pienso que es muy necesario iniciar primero un procedimiento judicial y luego ya sacarlo a la luz, visibilizarlo en redes sociales. Entonces tiene que haber como esa mezcla de esas dos luchas para conseguir realmente nuestro objetivo, que es que esa persona no vuelva a hacer daño, no vuelva a hacerlo. Entonces creo que es necesario esa mezcla, mucho que sea difícil y tedioso. Selma, no sé si es mucha indiscreción preguntarte si te has sentido judicialmente amparada y has sentido que la justicia te ha acompañado en el procedimiento. Pues realmente no, a mí me costó muchísimo denunciar porque en el inicio, cuando esto me sucedió, no me sentí para nada amparada, pero a lo largo de los años tenía como esa vocecita interior que me decía que tenía que hacer algo para hacer que esa persona no volviese a hacer lo que a mí me hizo. Entonces inicié una investigación por mi parte y encontré muchas víctimas, incluso en distintos países, y ahí es cuando entre todas, que éramos como más de 10 víctimas, conseguimos iniciar un procedimiento judicial y ahora estamos a la espera simplemente porque está en búsqueda de captura, porque no está en este país, y ahí es cuando luego ya lo visibilicé en redes sociales e inicié como una campaña. Aimé, ¿por qué crees que denunciamos en redes sociales y no a la policía? A ver, una de las razones es, como creo que ha señalado muy bien Octavio, infinitamente mejor que yo y con más conocimiento de causa, porque se suele revictimizar a las víctimas durante estos procesos, se las cuestiona, se las pone en duda. Evidentemente esto también ocurre en redes sociales. Creo, sin embargo, que quizás un tema que no se ha abordado tanto a lo largo del debate es que al final el sistema judicial, al estar basado claramente en un enfoque más retributivo de la justicia, ¿no?, el imponer un mal para pagar otro mal, no consigue ir tal vez a la cuestión, a la raíz, ¿no? Lo que acaba haciendo es pues, individualizar un síntoma ¿no?, una manifestación más. No desarticula, no ataca la cultura de la violación ni la ideología patriarcal, ¿no? Luego, además, también un tema que me hubiera gustado, ¿no?, que quizás se abordara un poco más, es el sesgo racial, además de clase, ¿no? Es decir, es mucho más probable que se absuelva al chaval de clase media alta, blanco, socialmente integrado, con toda una vida por delante, ¿no? Me viene a la mente el famoso caso de Brooke Turner, pero por desgracia tengo experiencia de segunda mano y de primera mano con casos bastante similares, ¿no? Y esto es algo que históricamente siempre han puesto sobre la mesa los feminismos negros de tradición antipunitivista y anticarcelaria, ¿no? De cómo a veces incluso se puede desde las instituciones, desde los aparatos represivos, ¿no?, instrumentalizar a las mujeres, utilizarnos como pretexto para apostar por medidas punitivas, ¿no? Selma, Selma, ¿crees que, para ir terminando, ha sido útil el hecho de los posicionamientos en redes sociales? Yo creo que sí, porque es necesario, porque esto es un problema que está durante toda la historia y debemos posicionarnos a hablar sobre ello, pero sí que es cierto que tenemos que pensar un poquito antes de decir según qué, porque a lo mejor no nos beneficia a nosotras como víctimas. Por eso digo que es necesario que haya esa mezcla entre la denuncia y luego la denuncia en redes sociales. Mafer, que quería apuntar algo. Sí, o sea, yo quería decir, o sea, es que estoy como ahora pensando acerca de lo del castigo, la exposición pública, no sé qué, o sea, entiendo, jolín, que el escarnio público es como, al final realmente no lo haces porque verdaderamente hayas integrado que esto está mal, sino porque te van a cancelar en redes, pero es que me da igual por lo que no lo hagas, o sea, no lo hagas. Exacto. O sea, ya está. Que si es porque tienes miedo de que te vaya a salir un comunicado, mira, estupendo, no lo hagas.
O sea, ya está. Es que eso también es como crear... 100%. Todo eso ayuda a crear sentido común nuevo, ¿no? Claro. O sea, al final yo quiero que la gente se dé cuenta de que por qué eso está mal. Claro. Pero si en general creamos, ¿no?, un sentido común nuevo en el que estamos mostrando... Dado que no está impuesta una pedagogía en el sistema educativo pero que se crea sea de otra realmente manera, útil. ¿no? O sea, al final lo que está haciendo el feminismo también es eso, ¿no? Decir, oye, es que esto, pues bueno, habrá gente que entre más por el miedo o otra gente que dándose cuenta de que eso está ocasionando tal daño. Pero que de manera colectiva hemos integrado que esto no se hace y ya está. Aime, no sé si quieres apuntar algo más sucintamente, que nos tenemos que ir despidiendo de vosotros. No, sobre esto que estabais comentando, sí, estoy de acuerdo. Sí que es cierto que al final lo que acaba haciendo esto es desplazar digamos, el espectro de cosas que consideramos aceptables y no aceptables, ¿no? Me refería más que nada a hasta qué punto lo que han aprendido algunos agresores es a encubrir mejor a lo que están haciendo, ¿no? Al aprenderse la jerga, al saber cómo tienen que proceder en público, ¿no? Pienso mucho también pues, en la clase de chavales que vemos que coleguean con agresores sexuales a sabiendas y sin embargo se unen, ¿no? a hacer memes y demás y consiguen indicar que ellos son de los buenos, ¿no? Y además consiguen también pues, perpetuar esta creencia de que el problema reside en unos cuantos que son los que son esencialmente malvados, ¿no? Y que si expulsamos a estos estaremos seguras, cuando, claro, el caldo de cultivo sigue ahí, ¿no? Tengo un poco esta sensación de que se encubre, se individualiza una manifestación de una problemática que es estructural, ¿no? Aime, pero bueno, que sí, estamos de acuerdo. Aime, Selma, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones, gracias por vuestro tiempo y por estar esta tarde aquí con nosotros. Os mandamos un abrazo enorme. Y bueno, pues nosotras aquí desde la mesa vamos a terminar con unas pequeñas reflexiones finales, alguna cosita que quede por apuntar, que me imagino que será infinito, ¿no? Porque esto daría como para 5 programas, pero Cris, no sé si te animas a empezar. Es que hay como un montón de cosas que no quiero que se me olviden y que se me van a olvidar, pero no pasa nada, no lo vamos a solucionar hoy todo en un gameplay, pero creo que es bastante relevante el hecho de que no estemos diciendo nombres. Creo que también tenemos que entender que hay que adquirir una conciencia a nivel colectivo sin trasladarlo a una culpa interiorizada, es decir, saber que todos formamos parte de un sistema que está favoreciendo que esas personas sigan ahí como y donde están, pero que quien tiene que adquirir una responsabilidad notoria está en las esferas más altas que permiten y que favorecen que esas personas sigan siendo ejemplo para muchas otras. Y recordar solo un par de memes, el de los Beatles y los traperos que dicen mismo talento, la misoginia, y el de no me cuida la policía, me cuidan mis amigas. Ana. Pues que quizá la justicia y la reparación están en muchos sitios, ¿no? Y que a veces a lo mejor pues, enviarle un mensaje al tipo que te hizo esto o lo otro en privado también puede ser reparador y justo, ¿no? Sin renunciar a tus denuncias en redes o ¿no? en la justicia, pero que a veces también tenemos otros mecanismos a nuestro alcance, que es ¿no? callarnos, no sé, con nuestro amigo que sabemos que ha hecho, ¿no? por hablar en círculos también más privados. Luego recordar que se está intentando precisamente que no haga falta poner una denuncia para que tú, por ejemplo, accedas a ayuda psicológica u orientación legal. Los centros de crisis de violencia sexual, yo creo que eso es importante para saber que antes de denunciar puedes acceder y tenemos derecho a acceder a todo eso para después tú ver si quieres o si, no sé, puedes afrontar ese proceso judicial. Y bueno, pues yo creo que sí que es interesante esta llamada a repensar un poco cómo hacemos en redes y tratar de que vaya acompañado de otras cosas, ¿no? De que quizás sí que hay que animarse a estos procesos judiciales sabiendo que es difícil, pero también repensar y apelar, pues eso, no sé, hasta desde las universidades, las empresas, es decir, todo el mundo tiene que estar alerta para que no solo sea una reacción, ¿no? de algo que nos ha pasado, sino intentar que no pase. Absolutamente. Mafer. Yo, nada, simplemente decir que ya que estamos viendo que las instituciones, las leyes no nos amparan, pues como has dicho tú, intentar ampararnos entre nosotras, no intentar acusar a otras mujeres de o no posicionarse o
intentar cuidarnos entre nosotras, no nos echemos más mierda, vamos a apoyarnos, vamos a creernos, vamos a ayudarnos, y para las personas que nos estén viendo y que tengan algún tipo de posición relevante en el mundo, no deis cabida a estas personas. Sabéis perfectamente que hay algunas personas que son deleznables, y aunque no se hayan tomado acciones legales no hace falta. Entonces, si alguien me ve y existe la posibilidad, no hagáis a las víctimas pasar por el proceso de tener que verles la cara todos los días, tener que trabajar con ellos, tener que enfrentarse al trauma constantemente, ya que eso, no se pueden, a veces los procesos legales van lentos, hay veces que no queremos tomarlos, que al menos nos protejamos y protejamos a las víctimas. Y sobre todo, que aunque quizá habría que reflexionar sobre lo del castigo o no, pero sí que es verdad que yo creo que de alguna manera sí que tiene que haber un poco de... Esto no se tolera y ya está, y no puede ser así, aunque lo hagas de puertas, aunque realmente tu objetivo sea que no se te cancele, vale, pues da igual, no violes, no agredas y ya está. Y las víctimas necesitan reconocimiento, eso lo quería añadir también. Ernesto. Sí, yo volvería a una conclusión muy abstracta. Creo que la justicia debería ser un bien, no un mal, y que debería ser reparadora para ambas partes, tanto para la víctima como para el agresor, para que deje de ser un agresor. Creo que le vendría bien al propio agresor dejar de serlo, pero que claro, para eso los mecanismos deberían ser un poco distintos. Es cierto que a través del miedo se va creando un sentido común y que precisamente a través incluso de las leyes se crea la moral, no al revés. No es la moral muchas veces la que crea la ley, sino la ley la que va creando la moral. Y bueno, ya veremos, supongo que en el futuro esto irá cambiando, pero por ahora, tal y como funciona el mecanismo de la denuncia, etcétera, lo que estamos viendo es que la cultura de cancelación sirve para poner en barbecho en 2 meses a una persona que no sabemos si tiene una conducta estructural o puntual y que luego vuelve a reflotar porque no se le contrata en calidad de violador o de agresor, sino que se le contrata por cineasta, filósofo, músico, lo que sea. Bueno, como siempre triunfando la misma famosa de todas, la misoginia. Tenemos que, desde aquí lanzamos un mensaje, yo creo, un poco disuasorio del miedo, efectivamente, un mensaje también de apoyo y de actuar en los pequeños círculos que al final son donde está la clave del éxito. Y bueno, efectivamente, un mensaje de hermana, yo sí te creo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordad seguirnos en todas nuestras redes sociales. Os escuchamos y os leemos con mucha atención en gameplays@rtv.es. Y bueno, importante, si os mola el freestyle, que yo sé que después de este programa a lo mejor es justo lo que te apetece, unas buenas batallas de gallos, lo que se viene en Plays no es escaso. Réplica el combate de estrellas. Habrá estrellas y estrellados, como en todas las batallas, así que no te lo pierdas. Réplica vuelve a Plays. Y esta vez por partida doble. Combate de estrellas. Un torneo por duplas que no te puedes perder. 12 de los mejores en sí del mundo para que nos hagan disfrutar de 5 jornadas inolvidables. Skone, Asesino, Shooting, Bennett, Raptor, Kaiser, Tirpa, Blon, Sara Socas, Cacha, Maritea y Mecha. La élite del freestyle dejándose piel y garganta en un espacio majestuoso. Déjate sorprender por las parejas que se formarán. Presentado por Queen Mary y Tati Santana, con DJ Haz a los platos y 3 eminencias como jurado, Babi de Black Bull, Inver y FJ. A partir del martes 15 de febrero a las 6 de la tarde. Configura tu alarma y no dejes que te lo cuenten. Llega Réplica. Combate de estrellas. Solo en Plays.